Vamos a dar inicio a nuestra quinta charla del ciclo de Cultura Arquitectónica Contexto Sur, con la charla Arquitectura del Sur de Chile, Generación del 50, por el arquitecto Osvaldo Cáceres González, titulado en la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en el Instituto de Urbanismo, Universidad de París, Academia de Arquitectura de Venecia. Becado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, del 51 al 53. Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Arcis de Temuco, 2007-2010. Se ha desarrollado en distintos ámbitos de la profesión. Como académico en el área del urbanismo, en la Universidad de Chile fue miembro de la comisión organizadora y fundadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica del Estado Sede Concepción, hoy Universidad del Biobío. Profesor de Teoría de la Arquitectura y profesor titular de Diseño Arquitectónico y Urbanismo de la misma casa de estudios. Ha sido profesor de Urbanización, Ingeniería y Ejecución en Geomensura de la Universidad de Concepción, sede de Los Ángeles. Además, ha tenido diversos cargos gremiales del Colegio de Arquitectos, así como también se ha desempeñado en cargos públicos, como son director del Centro Cultural Caja Azul, director de la Corporación del Patrimonio y director Corporación de Monumentos Históricos Nacionales de Los Ángeles, entre otros. En su vasta trayectoria ha recibido un gran número de premios, entre los que se encuentran el Premio Municipal de Arte Concepción, Mención a Arquitectura, Premio Regional de Arte y Cultura, Ciencia y Tecnología Pascual Vinimelis. Se premió además su obra Casa del Arte de la Universidad de Concepción como edificio Hito Bicentenario 2010. Ha desarrollado diversas publicaciones, escritos, conferencias y videos, los que se suman además a una gran producción arquitectónica. Dejo con ustedes entonces a don Osvaldo Cáceres. A caer aquí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer la invitación que me han hecho de la Universidad San Sebastián por Arquitectura para venir a hablarles de arquitectura, que es lo único que yo sé. Espero saber. Uno nunca está muy seguro de saber las cosas. Sobre todo con el tiempo uno empieza a darse cuenta que cada día sabe menos. Cada día sabe menos, porque el conocimiento va paralelo a uno y se avanza mucho más que uno, más rápido que uno. Bueno, lo que voy a exponer yo se refiere a la arquitectura del sur. Para mí el sur empieza en Talca, que está a mitad de camino entre Concepción y Santiago, 250 kilómetros, que fue lo que alcanzó a recorrer Lautaro cuando quiso ir a Santiago después de triunfar aquí en la zona del Biobío. Pero hasta ahí nomás llegó. Y también referirme a la generación de 50, porque yo pertenezco a esa generación, que se formó en la década del 40. Yo entré a estudiar arquitectura en el año 45, y me encontré con un movimiento reforma que venía del año 31, que estalló ese año por casualidad, por coincidencia, y nosotros nos formamos en ese proceso de reforma. Hicimos una huelga, ganamos con la huelga, nos apoyó toda la universidad, porque era la Universidad de Chile donde yo estudié. Yo soy santiaguino, nací en Santiago, entonces estudié allá. Nos apoyaron en la Universidad de Chile, las diferentes escuelas, salimos a la calle a defender nuestros planteamientos y logramos que el Consejo Universitario constituyera una comisión de reforma por primera vez, integrada por profesores, ayudantes o profesores agregados y alumnos. Y esa comisión, a fines del año 45, emitió un informe que se empezó a aplicar el año 46, cuando yo estaba en segundo año.
Entonces, esa generación, digamos, terminó su estudio académico a fin de la década del 50. Yo me iba a recibir a fines del 50, a fines de año, pero me recibí en enero del 51. Hay un colega nuestro, Abraham Chapira, que escribió un libro sobre la generación del 50, sus 50 años de arquitectura, con su mujer, Raquel Eskenazi, que lo publicó hace poco. Y él habla justamente esos 50 años del año 50 al 2000. Al 2000 que ellos trabajaron y hicieron arquitectura en Santiago, El Paraíso, Viña del Mar, etc. Y fueron profesores. Abraham fue profesor nuestro también en la escuela y había sido uno de los líderes de la reforma del año 45. Su mujer está con Alzheimer hace varios años. Le ha pasado mucho a muchas mujeres, arquitectos, especialmente esposas de otros arquitectos con Alzheimer. Así que cuídense ustedes. No le vaya a pasar lo mismo. Entonces, yo me voy a referir a la labor de esa generación también, que es lo que más conozco. Además, estoy haciendo un trabajo sobre la generación de 50, que es en parte lo que vamos a mostrar acá. Empecemos entonces. Entonces vamos a partir por explicar, digamos, qué es lo que es la arquitectura del sur de nuestro. Porque estamos en el sur. Entonces, si uno quiere hablar de lo actual, tiene que dar una base también de lo que pasó atrás, antes. Y especialmente de nuestros profesores, que son de la generación del 38, que se formaron los años 30 y que de ahí vienen los procesos de reforma del año 31. El año 31, como vamos a ver más adelante, se generó un proceso de reforma que fue el que al final llegó hasta el 45, que dominó la situación, que antes lo habían echado, trataban de hacer algunas modificaciones, reformas, algo hicieron, pero al final se pudo hacer solamente el año 45 para adelante. Veámoslo. Bueno, hay un esquema aquí de desarrollo que es muy largo, pero que de todas maneras yo voy a resumir en cierta forma. La primera manifestación de arquitectura que hay de esta época es la de Monteverde. Quizás ustedes la han oído nombrar, que es un caserío que encontraron ahí, encontró un arqueólogo, antropólogo, Tom Direhaj, cerca de Temuco, cerca de Puerto Montt, que tiene 14.000 años. 14.000 años. O sea, 12.000 años antes de Cristo más los 2.000 años después, son 14.000 años. Esa es la primera manifestación. Después de eso hay algunas manifestaciones también, como las de el ladrillado, que está en Talca, con la cultura de las piedras de grasita también, que es de 6.000 años. El ladrillado pareciera que fuera menor, no se ha hecho un estudio, tendría que ser unos 2.000 años. Y es muy parecido eso del ladrillado de Temuco, una gran plataforma, más una cancha de fútbol, que tiene como 15 metros de alto, que está en el eje de dos grandes volcanes, cerros allá de Talca, del Maule. Y ese también es una manifestación cultural, pues, evidentemente. Después de ahí ya vienen las obras, digamos, de la cultura Kafkiesche, se puede decir, que descubrió el arqueólogo, antropólogo Dilman Bullock, que va de Angol a Coquecura también, que se diga lo mismo, que es anterior a los mapuches, ¿no? Y los mapuches llegan a Chile en el siglo XIII, 1200. Vienen pasando por Argentina, venían, según se sabe, desde el Amazonas, por los estudios lingüísticos que se han hecho. Y después de eso ya viene la cultura inca, digamos, primero la cultura atacameña, chincha chilena, etcétera, que son anteriores a los incas, y luego viene la cultura inca que llega a Chile el siglo XIV para adelante.
Entonces, veamos aquí algunas cosas de esas. ¿Ves? ¿Dónde está? Bueno, ese es el caserío que hay en Monteverde. Hay dos agrupaciones de casas a la orilla de un estero ahí, que tiene 14.000 años. Sigan nomás. Esa es la construcción, las casas. Y arriba se ve la agrupación que tienen. Bueno, eso lo han ido estudiando más últimamente y han encontrado un centro ceremonial, espacios públicos donde se reunía la gente, etc. Sigamos. Bueno, después viene la cultura, digamos, mapuche, muy posterior, que con la ruca mapuche. Esta es la ruca ancestral mapuche, de un estudio que hizo el padre Claude Joseph en 1931. Y aquí está la planta y arriba un corte por ahí, por los grandes palos. Hay un nombre, se me olvida el nombre, que lo sostiene la estructura. Y se ve cómo se arma y esto para todos lados igual. Y ahí está la planta. Es una gran ruca que los mapuches construían ahí hasta el siglo XIX, digamos. Después de esto, y me lo salté delante un poco, es las obras que hacen los mapuches en la zona de Angol, Purén, Lumaco, que está muy cerca, que son los centros ceremoniales y cueles. Los cueles, a ver, los escriben ahora con K, pero yo lo puse con C porque lo teníamos primero escrito con K, con C, después lo cambiamos. O sea, hay un plano de Purén en que se ven dónde están los cueles. Aproximadamente hay 200 cueles, 200 centros ceremoniales con agrupaciones de cueles, con plataformas, que ha estudiado el Tom Dillehay en un libro que salió hace poco sobre esa cultura. Y arriba hay un corte de un cuel, ahí en Lumaco, que está por aquí abajo, que nosotros mismos hicimos un levantamiento, que es como una prepirámide, dijo el director del Museo Precolombino, Aldunate, que era como una prepirámide del mundo andino. Entonces, en el centro, ellos hacían un corte en el terreno y colocaban sobre eso un guampo, que es un trozo de árbol tallado, donde ponían el cadáver. Esos monumentos eran fundamentalmente para los grandes toquis, los grandes líderes mapuches. Ahí no enterraban otra gente, sino cuando más uno o dos, pero eran para ellos nomás, no era un cementerio. Estaba ligado a veces con un cementerio, como en uno que hay en Los Ángeles, muy cerca, a 5 y tantos kilómetros, pero no es independiente. Los cuales se construyeron hasta mitad del siglo XIX, después desaparecieron. La gente había olvidado el término, qué es lo que significaba. No sabían qué es lo que eran. Yo tenía unos clientes en Temuco que eran de la Mapuche y les pregunté qué es lo que era cuel. No tenían ni idea. Pero Tom Dillehay, en base de las conversaciones que ha tenido con las machis de ahí de esa zona de Lumaco, de Purén, él ha logrado sacarle a las machis información. Ellas tienen información de quién eran los cuales, para quiénes eran, etc. Y ahí en la zona de Los Ángeles hay un cuel que está como a 5 y tantos kilómetros de Los Ángeles, está muy cerca, una legua, lo medían antes. Veamos la continuación, en que se ve allá arriba, son como dos cerritos que están unidos así, en que se sabía que era un cerro artificial hecho por los mapuches, que ese cerro era artificial. La gente le puso un nombre, se llama El Morro, la señalética que va
de Los Ángeles a Coihue, a Nacimiento, aparece como el lugar que se llama El Morro. Pero en realidad no es un morro, sino que es un cuel. Y a pesar de que todo el sector se llama cuel, incluso el fundo en que está el morro, el fundo cuel. Entonces, pero se había olvidado qué es lo que significaba ese término. Pero en el libro de Bengoa, el último libro de Bengoa que escribió sobre los últimos mapuches, hasta 1647, que fue cuando se llegó a las paces de Quilín y se formó el Estado mapuche entre el Biobío y el Tolten, él habló de los cuel, y a raíz de eso se empezaron a aclarar las cosas. ¿De dónde había esos cuel? ¿Por qué estaban ahí? ¿Qué es lo que se había hecho antes? Que la gente no conocía, porque hay como una separación muy grande entre lo que es al norte del Biobío y al sur del Biobío. El Estado mapuche iba del sur del Biobío hasta el Tolten, toda una franja que desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico. Ese era el Estado mapuche, de 1647. Entonces ahí ellos construían sus centros ceremoniales y sus monumentos a sus líderes, porque todo ese territorio ha tenido muchos problemas desde el punto de vista de la integración a la sociedad, y todavía todo lo que se genera ahí es resultado de esto mismo. Ahí estaban refugiados los grandes líderes mapuches que peleaban contra los españoles primero, después contra los chilenos, y ahora contra los chilenos siguen estando, contra los chilenos de la República. Entonces esa generación, esa gestación de cueles es bien importante por esa misma relación. Abajo hay una perspectiva así, muy bosquejada, está muy erosionado, tiene unos árboles, está plantado y lo siembran. Y capaz que desaparezca porque van a parecer instalar ahí ahora una planta eólica para recoger la electricidad base de los molinos de viento. Pero bueno, eso vamos a tratar de evitar que lo destruyan. Sigamos. Bueno, después de eso, de esa cultura mapuche, vienen las obras hechas por los españoles con los fuertes mapuches. Los fuertes hechos por los españoles en la conquista que ellos hacen del territorio. Hay varias líneas de conquista. La primera fue la del Maule, después la del Ñuble, la del Itata, al final del Biobío, después la línea del Mayeco. Así se fue conquistando el territorio. Entonces los españoles construyeron muchos fuertes, de los cuales hay aproximadamente como 80 restos, lugares que están ahí en esa región, la región del Biobío, que no se han recuperado, muy poco se ha hecho. Entonces esa es otra manifestación arquitectónica también, porque son grandes plataformas con algunas construcciones de las cuales no queda casi nada, quedan las fundaciones nomás. Sigamos. Bueno, aquí está, esto es en Valdivia, que es donde más queda, digamos, los fuertes, no les llamaban fuertes, ellos les llamaban presidios, que eran el control del ingreso a Valdivia, desde la bahía de Corral para adentro. Entonces esos fuertes existen ahí, Amargo, Niebla, Corral, etcétera, todo un sistema que ellos hicieron, que terminó eso cuando en la época de la independencia Lord Cochrane copó esos fuertes y los conquistó y los incorporó Valdivia al país, porque Valdivia dependía directamente de Perú, del virreinato del Perú. De ahí lo incorporaron al país, a nuestro país. ¿Sigamos? Bueno, hay otra cosa interesante ahí, es la existencia de los pehuenches. Aparte de los mapuches, que estaban ahí en el estado mapuche, como decía, entre el Valdivia y el Tolten, venían al norte estaban los picunches, que eran los mapuches del norte, y al sur los huilliches, que salen aquí. El norte está para arriba, el sur para arriba. Pero en la cordillera existía otra cultura, los pehuenches. Los pehuenches que lograron tener, de 1760 a 1800, un gran territorio pehuenche del Malalhue, que partía de Argentina, porque este es el límite argentino, y llegaba hasta cerca de Los Ángeles, a 30 kilómetros de Los Ángeles.
es el territorio del Manalhue de los pehuenches, digamos. Bueno, los españoles construyen ahí, aparte de sus fuertes, construyen algunas ciudades, pero son fundamentalmente fuertes. Son fuertes, no se construye más ciudad. La única ciudad que construye Pedro Valdivia es la de Santiago, y mandó construir La Serena, pero después construyó puros fuertes, porque se encontró con que el territorio no era muy fácil de conquistar. Y después que se destruyó Santiago en 1541, con Michimalongo, que destruyó Santiago, lo quemó, él hizo hacer una muralla en torno a Santiago, en el centro, en torno a la plaza, y quedó con la experiencia de que era mejor hacer fuertes, era más fácil defenderlo. Y ese es el fuerte que hizo en Penco, eso que está marcado con un color, que todavía incluso se aprecia la traza en la traza de Penco mismo. Parte por el fuerte de la Planchada, que está acá, y tenía una muralla, de lo cual no queda nada. Y esa superficie es aproximadamente la misma que tenía Santiago cuando se rodeó con muralla. Y esa muralla duraron hasta el siglo XVII. Y hay un libro de Guamán Poma Ayala, que es un cronista peruano, y él dibujó ahí, en ese libro, el plano de Santiago, visto desde la chimba, del otro lado del río, viendo cómo era la ciudad en 1580, que fue cuando él hizo ese libro. Él no estuvo en Chile, pero tenía informantes. Entonces la traza aproximadamente, el espacio que ocupa es lo que está ahí en Penco. Digamos, en Valdivia también pasó lo mismo. Esto está a otra escala, pero es la misma superficie aproximadamente. Dentro de la cual se generó la ciudad. Se le formó una plaza, y después empezó a crecer la ciudad hacia afuera, igual que en Penco. Sigamos. Bueno, eso fue en el siglo XVI, siglo XVII. En el siglo XVIII los españoles construyeron muchísimas ciudades. Hay una política de reducir los españoles a pueblos, y los indios también reducirlos a villas. Y ellos hicieron construir diferentes ciudades a lo largo del país. Ahí construyeron Los Ángeles, Tarta, etcétera, que son ciudades que son más nuevas que Santiago o Valdivia. Y en el caso de Concepción, trasladaron Concepción, que estaba en Penco, a la orilla del mar, a donde está actualmente, a la orilla del Biobío. Y Concepción está ahí, es el plano de Concepción, un plano cuatripartito, está dividido en 4 partes, por ese sistema que tenían los romanos, que les llamaban cuatripartito, el Cardum y el Decumano, que eran las 2 calles principales en torno a la plaza, que generaba 4 barrios, 1, 2, 3, 4. 4 barrios, cada uno con su iglesia, con su plaza, y eso generaba una estructura de la ciudad, la estructura cuatripartita. Ese plano es de la época de Garland y Ambrosio Higgins, que era su ayudante, el padre de Bernardo Higgins, o sea, es de fin del siglo XVIII. Sigamos. Bueno, en esa época también se construye, cuando se traslada a Concepción de Penco, a donde está actualmente, se construye la Catedral de Concepción, y para eso, en Santiago, en Chile no habían arquitectos prácticamente, solamente existían los ingenieros militares que no podían ejercer la arquitectura, estaba prohibido, pero sin embargo, como no habían arquitectos, lo hacían. Y habían prácticos. Este es el proyecto para la Catedral de Concepción, del cual se mantiene el esquema, porque esto era la capilla del Sagrario y esta era la catedral dando a la plaza. Sigamos. Acá hay otro proyecto, que fue el penúltimo de un ingeniero militar, Leandro Baharán, de los cuales aquí abajo están las fundaciones de esas torres de la entrada. Esas fundaciones apareció algo cuando hicieron el estacionamiento de autos delante de ellas. Entonces era un plano hecho por un ingeniero nomás. Entonces cuando llega a Tobaesca, Chile, que ellos habían hecho un proyecto en Madrid, se encuentra con este plano y dice, bueno, este caballero será buen ingeniero, pero pésimo arquitecto.
lo descalificaron totalmente. Y decidieron insistir en el proyecto que había hecho con su jefe, Sabatini, que era el que dirigía, digamos, el Departamento de Arquitectura del Imperio Español. Y él había trabajado en eso, había trabajado en esa iglesia, Toesca, por eso lo mandaron para acá. Y también había trabajado otro arquitecto para una iglesia en Guatemala, y ahí se quedó en Guatemala, y Toesca se quedó en Chile y vino a Concepción a ver lo que estaba haciendo, y se encontró que estaban cambiando las cosas. Entonces él insistió y arregló el plano que tenía él con lo que estaba construyendo, y eso fue lo que se construyó la iglesia de fines del siglo XVIII, la catedral de Concepción. Digamos, aquí en este dibujo, de este grabado, digamos, se ve al fondo, marcado con un color amarillo, se ve la iglesia de la catedral frente a la plaza. Eso está hecho del lado poniente del Cerro Amarillo. El Cerro Amarillo es casi como una parte de la cadena donde estamos nosotros aquí, instalados. Entonces, era una iglesia bastante grande que aguantó hasta 1835, que hubo un gran terremoto que la destruyó totalmente. Pasó una cosa curiosa. En Chile, del año 1835, no hubieron terremotos hasta prácticamente 1928, el gran terremoto de Talca, después 1939, terremoto de Concepción y Chillán, y después en 1960 el terremoto de Concepción, en que no hubieron terremotos. Entonces ellos pensaron que iban a haber terremotos. Siempre uno piensa lo mejor, que no van a haber terremotos, pero vinieron los grandes cataclismos y esta ciudad se acabó prácticamente en 1835. Y en 1939, cuando ya estaba reconstruida, y era lo que se llamaba la perla del Pacífico, le decían a Concepción, una ciudad neoclásica, fue casi toda destruida también por el terremoto de 1939. Los terremotos han servido mucho porque han significado la posibilidad de renovar la ciudad, de reconstruirla. Entonces, eso ha sido bien importante para el desarrollo urbano, que nunca se ha aprovechado muy bien, porque primero que nada, los edificios importantes no se habían recuperado totalmente, no se habían hecho, digamos, para soportar los terremotos, y cuando vino el terremoto 39 casi todos se cayeron, y para el 60 se cayeron más, y ahora último también. Entonces no había una política clara de recuperación, de mantención de los edificios importantes, lo que es el patrimonio. Y eso ha generado que exista muy poco patrimonio. ¿Sigamos? Bueno, este es el Cabildo de Talca, hecho por Toesca también. Toesca llegó en 1779 y se murió en 1799. Vivió 20 años en Chile, construyó muchísimo. Entre ellos hizo los edificios de Talca, del cual no queda nada, absolutamente. Este era el Cabildo. Era el Cabildo, hizo la catedral también, y otros edificios en Los Ángeles, en Santiago, como ustedes se ubican más por el edificio de la Moneda, y la Catedral de Concepción, y prácticamente no queda nada. Entonces, eso es una constante también que es importante que ustedes sepan. Desgraciadamente el trabajo nuestro tiene poca vida si no se mantiene. Poca vida tiene. No se continúa conservándolo, reforzándolo, adecuando las nuevas tecnologías, se va destruyendo y va quedando muy poco de lo que hacen los arquitectos. Sigamos. Este es un proyecto para reconstruir la casa de O'Higgins en Canteras. Bernardo O'Higgins, cuando heredó las propiedades de su padre en la hacienda Cantera, él hizo esta casa, que aproximadamente tiene que haber sido así, porque una casa, por las descripciones que hace O'Higgins, tenía su eje norte-sur,
Aquí el norte está para acá, el sur está para allá. Y él salía al amanecer, a ver el amanecer, a corredores que tenía acá y a corredores que tenía acá para el atardecer. Parece que tenía insomnio. Entonces, él construyó esta casa, que era en madera, con techo de teja, y que los españoles la destruyeron en el año 14. Él la construyó en 1804, duró 10 años, porque después de la derrota de Rancagua, en que los líderes de independencia se fueron a Argentina, los españoles arrasaron con todo esto y la destruyeron. La quemaron, porque era de madera. Sigamos. Bueno, aquí está el caso de las ciudades del siglo XIX. Esta es la ciudad de Chillán. Cuando se traslada Chillán, de Chillán Viejo, donde está actualmente, que es Chillán Nuevo, le llaman allá, se traslada a la ciudad y también se usa el mismo sistema cuadripartito. Los cuadripartitos son 4 sectores en torno a la plaza principal donde está la catedral, cada uno con su plazuela y su iglesia. Esa era la estructura de barrio que tenía Chillán y que todavía en cierta forma la tiene. Ahí se equivocó el que trazó la ciudad, parece, se le corrió la manzana y no quedó en el eje como estaba la otra. Pero la idea era esa, tener cuatro sectores parroquiales, se llamaban, parroquias eran en esa época. Todavía hay partes, como en Venezuela, que se llaman parroquias, esa división. ¿Sí? Bueno, después de esta labor, digamos, del siglo XIX, de 1835 para 1840, viene la labor hecha por la colonización. La colonización alemana se genera a partir de 1842 con las leyes de colonización y se forma una comisión de límites topográfica, se llamaba, presidida por un ingeniero agrónomo de Smith, Theodor Smith, que construyó una serie de ciudades, pueblos en esa época, y esta es una de ellas. Pichufquén está al sur. La fecha de fundación no es esa acá, sino que es la fecha del plano. La fecha de fundación es anterior. Son ciudades construidas a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Pichufquén, Lonquimay, después lo vamos a ver, y todas ciudades hechas con un sentido así barroco, digamos, con diagonales, áreas poligonales, digamos, poligonales en unos casos. Aquí era una especie, un ovoide, que esos ingenieros y topógrafos, ellos trajeron de Europa, porque allá en Europa se estaban haciendo este tipo de cosas, desde el Palacio de Versalles del siglo XVIII para adelante. Entonces eso se mantiene, eso es un aporte de la colonización alemana. Fíjate, aquí hay una ciudad que ahora la quieren transformar en un puerto, que está a la costa de Temuco, que es Keulen, también de la Comisión Topográfica. Es como un abanico. El mar de acá, claro, ese es el mar. Y todo el pueblo está girando, está como un abanico, como un anfiteatro así, frente al mar. Había una intención geométrica así, formal, muy acusada, digamos. Este es Lonquimay, que se llamaba Villa Portales, que es de 1905, y tiene una forma como de un ovoide también, con sus diagonales, con sus avenidas, toda una formación geométrica que está todavía así, se mantiene. O sea que ha crecido para afuera en algunas partes, pero el centro, el pueblo mismo tiene esa forma. Está en la cordillera, está por Victoria, hacia arriba, hacia la cordillera, digamos, después de un túnel que se hizo, tiene en las raíces, porque había un tren que llegaba hasta esa zona. Tren de las raíces, digamos. Bueno, luego de eso viene la obra de los arquitectos que contrata Balmaceda a fines del siglo XIX para la construcción de una serie de edificios que se necesitaban hacer: escuelas, intendencias, gobernaciones, liceos, hospitales,
él contrata como 40, 50 arquitectos e ingenieros que construyen todas esas obras. Entonces este es un edificio que está muy mutilado porque le echaron abajo una parte, que está en la plaza, que es de 1905, de un arquitecto de origen chileno, pero formado en la escuela de arquitectura que había en esa época. En esa época había dos escuelas de arquitectura, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, que era de 1849, que era un curso de arquitectura de 1849 que funcionó en el Instituto Nacional y que después se trasladó a la Universidad de Chile y dependía de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Bellas Artes. No era independiente. Luego, a final del siglo, se creó una escuela, ya dependiendo ya de ingeniería fundamentalmente, y se forman los ingenieros arquitectos. A fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Y este edificio es de esa época. Había más en la región del Biobío. En Chillán, los edificios públicos eran hechos por el mismo arquitecto porque es muy parecido el diseño, esos se destruyeron totalmente. Esto se salvó un poco porque el edificio más o menos angosto, son salas de clase, y se logró mantenerlo a pesar de los alcaldes, porque los alcaldes son los que destruyen las cosas. En vez de apoyar el patrimonio, se dedican a destruirlo. Nosotros estamos por celebrar el Día del Patrimonio el 29 de mayo, el último domingo, el 29 de mayo, y yo proponía el otro día que le diéramos un premio Limón al alcalde allá y otras autoridades que se han dedicado a destruir el patrimonio y no lo han conservado, tienen botado los edificios. Pero no, mis amigos nos dicen que no porque vamos a pelearnos con ellos, no quieren, pero algo yo voy a hacer, no me voy a quedar callado. Entonces, ese edificio está ahí, queremos transformarlo en un centro cultural, pero camina muy lentamente el centro cultural. Sigamos. Bueno, en esa época, el año 27, 26, 27, se produce un fenómeno importante en la región, que es la refundación de las ciudades del carbón. El carbón había empezado a desarrollarse en 1842, pero casi espontáneamente. No había un proyecto de ciudad de Lota, Coronel, Plegarias, qué sé yo, Coronilagua, Lebu, sino que se había surgido más o menos espontáneamente. Pero en 1926, 25, Cauciño contrata a un equipo de gente, de arquitectos, que le encarga justamente hacer el proyecto de refundar la ciudad, de organizar, planificar. Y planifica la ciudad de Hernán Vega, que entre las cosas que hace es esta plaza, la Plaza Matías, con este edificio que es bastante moderno, sobre todo visto de afuera, desde 1927. 26, 27, tiene la edad mía, bastante viejo, pero es moderno en su apariencia, en su aspecto, digamos. Las plantas son más complicadas, ¿no? Pero tiene ese valor. Ese es un fenómeno que se produce aquí en la región del Biobío, en la zona de Coronel y Lota. Al mismo tiempo se está desarrollando en el norte todo lo que es la salitrera, pero eso es otro cuento. La salitrera y lo del cobre, que es posterior, evidentemente, pero empieza a gestarse en esa misma época. Sigamos. Ahí ya venimos llegando entonces, a través de esa expresión de ese edificio que para mí es bastante moderno, a este edificio que son los edificios públicos de Osorno. El Hotel Burnier, que está aquí, los edificios públicos allá. La foto no es muy buena, pero se da una idea de cómo es. No hay decoración, no hay de columnas con capiteles. Son edificios muy simples, muy esquemáticos, que reemplazó un proyecto que había antes, que se iba a hacer, que era neocolonial. Hasta esta época llega toda una tendencia a hacer una arquitectura neocolonial, que se genera a partir del Grupo de los 10. El Grupo de los 10 es un grupo de arquitectos, pintores, escritores, incluso hasta Gabriela Mistral estaba ahí, que consideran que es necesario hacer una arquitectura, un arte nacional, a partir de 1910 también, en que el país como que queda desvinculado de Europa, entonces tiene que empezar a rasguñarse con sus propias suyas.
Entonces ellos son partidarios de generar un arte nacional. Y ese grupo de los 10 el que genera el surgimiento del neocolonial, con un arquitecto argentino que viene para acá y que hace edificios también. Como la portada colonial, en Santiago, cerca de la Plaza Italia, el pabellón de argentino en Sevilla, al lado del pabellón chileno en Sevilla, que no es neocolonial, sino que tiene algunas cosas neocolonial, pero es fundamentalmente ya precursora de la arquitectura moderna. Esto es de don Carlos Buschmann y Héctor Mardones Restá, quien fue después decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile. Sigamos. Bueno, hay otra cosa que influye también en la arquitectura, que es el estudio que se empieza a hacer de la decoración y todo lo que es mapuche, la decoración de los tejidos, de la cerámica, incluso de las rucas. Y hay un arquitecto y profesor de dibujo, Abel Gutiérrez, que escribió un libro sobre eso, que incluso inventó un alfabeto usando elementos mapuche, las grecas, digamos. Y él publicó ese libro y publicó con una serie de ejemplos, de aplicaciones hechos por alumnos del Instituto Nacional, que después fueron arquitectos importantes, como León Prieto, que es el arquitecto que hizo el edificio de la Catedral de Osorno, y otra serie de obras. ¿No? Bueno, esto de acá es lo que estaba hablando delante yo de la refundación de las ciudades del carbón. Este es un conjunto de casas, es un edificio constituido por varias casas que forman los bloques, digamos. Los bloques, abajo hay un corredor, arriba parte de la casa y abajo otra parte. Entonces son departamentos puestos uno al lado del otro en forma lineal, en que se desarrollan en 2 pisos, con una escalera interior. Eso es parte de la refundación de las ciudades del carbón. Veamos a continuación, hay otra cosa más. Veámoslo. Acá hay otro grupo, otro bloque, que se ve más o menos ya cómo se van constituyendo por departamentos, varios pisos. Ese no existe. No existe, lo destruyeron. Entonces, y ahí hay un arquitecto interesante que es don Hernán Vega, que dirigió ese equipo de gente que construyó todos esos edificios, hasta la década del 50, digamos. Bueno, en esta época, el año 31, se empieza a gestar la arquitectura de la vanguardia. La arquitectura de la vanguardia que yo llamo de la generación del 38, que son la gente que realmente va a hacer arquitectura moderna. Porque a mí lo que me interesa es la arquitectura moderna. Yo no soy neoclásico ni postmoderno, sino que la arquitectura que hemos tratado de hacer es la que nos enseñaron nuestros maestros. Hacer arquitectura moderna de acuerdo con la época y de acuerdo con la época en que vivimos y con la industria que hay, con las ideas. Entonces, esa gestión empieza el año 31. El año 31, como decían antes, se gesta un movimiento de reforma y echaron el Consejo Universitario, porque estoy de acuerdo, el Consejo Universitario, echaron a los principales cabecillas del movimiento. Ahí está Juan Borges, Francisco Aedo, Alfredo Molina Lavín, después está Guevara, Miguel Gana Molina, Federico Chester, Leopoldo Luisetti, Raúl Vélez, todos arquitectos que son los que van a hacer después la arquitectura moderna en Chile. La gente formada en la época de la vanguardia, la vanguardia venía con la inspiración que tenían de Europa. La mayor parte de esa gente no había estado nunca en Europa, pero llegaban las revistas, llegaba la información. Y estamos hablando del año 31. El 33 se dicta la Carta de Atenas, que llega poco después aquí en Chile, y cuando echan de la escuela a Enrique Guevara, él se asocia con el compañero de curso que venía un poco más
después Gualdo Parragués, y hacen una revista que tengo por ahí, una foto del año 35, y ellos hacen la primera revista moderna, de difusión de la arquitectura moderna en Chile, el año 35. Hacen 5 números, y dan a conocer los principios de la arquitectura. Aquí, por ejemplo, este es el número primero del año 35, en que publican Arquitectura, se llamaba, el número 1. Este es un proyecto de Le Corbusier, la Village Cooperative, se llama, la aldea cooperativa, que está en las obras completas de Le Corbusier, que no se construyó. Entonces ellos hacen difusión de la arquitectura moderna y después empiezan a hacer arquitectura, porque a ver, sigamos. Ellos vuelven a la escuela, algunos, en el año 35, 36. Esta foto, que está bastante mala, es una maqueta, es una foto, una maqueta publicada en una revista de los bloques que hizo Gualdo Parragués en Santiago en 1934, según una foto que descubrió el profesor usted, Frank, pero lo vi por ahí, que ha hecho un estudio sobre eso. Este edificio se expusieron en un pabellón, digamos, que se construye en esa época, pero aparte de eso se adaptaron a diferentes lugares, como esto en Antofagasta. Es el mismo bloque con galerías, le llamaban casas con galerías, que se habían hecho en Europa en esa época. En el Bauhaus, Hannes Mayer había construido una parte de Tortel, se llama. Una parte de allá de un conjunto que había empezado Walter Gropius, cuando él lo reemplaza en el Bauhaus en el año 28. Entonces, esos bloques son derivados del mismo esquema, digamos, la misma tipología. También cuando se hacen las obras para el terremoto del 39 en Concepción, los bloques de Lorenzo Arenas también están basados en estos. Es un bloque largo, así con escaleras en los extremos y transparente, con una sola crujía, de manera que el departamento tiene ventilación transversal, que es muy importante, y además los espacios son comunes, son espacios para los niños, donde juegan y se socializan, así el edificio. Digamos, eso se expuso en esta exposición que hace Guevara con su equipo, Gualdo Parragués, Jorge Bruno González, y él hace un programa para construcción, un programa de desarrollo urbano, digamos, ¿no?, en que estaba también el tema de la reconstrucción, en 1940, poco después del terremoto, en verano. Esa exposición se hizo en la Alameda. Yo, que era un niño, la recorrí, ¿de acuerdo?, con la ayuda de la municipalidad, del Ministerio de Salubridad, que en esa época era de quien dependía lo que era vivienda, y que dirigía en esos años Salvador Allende, que después fue el presidente. ¿Sigamos? Luego en Chillán se empiezan a construir edificios por esos arquitectos de la vanguardia, como este, que es el Cuerpo Bombero de Chillán, que lo hace Tibor Weiner. Tibor Weiner es un arquitecto húngaro que había estudiado en el Bauhaus el año 28, cuando se recibió en Hungría, se fue al Bauhaus, estudió allá y trabajó con Hannes Mayer hasta el año 31, en que lo echaron a todos. Lo echaron también a todos. Y se fueron a la Unión Soviética a trabajar. Y de allá volvió Tibor Weiner, volvieron Hannes Mayer y todo, a Europa. Pero en Europa no podían vivir ellos, porque estaba muy mal visto haber trabajado en la Unión Soviética, en una época en que prácticamente toda Europa estaba bajo el dominio de los nazis, de los alemanes. Y que incluso los franceses también apoyaban a los ingleses. De forma muy, muy sutil, pero muy permisivo, dejaron que se desarrollara el nazismo. Entonces Hannes Mayer se fue a México y Tibor Weiner se fue a las brigadas internacionales, a participar en las brigadas internacionales que habían partido el año 36, que duraron hasta el 39, cuando se terminó el gobierno
de la República Española. Y allá se vino él en el Winnipeg, en el barco, porque hubieron varios barcos, que trajeron a los refugiados españoles. Y él participó entonces en el Estadio Nacional, la terminación del Estadio Nacional, que se había inaugurado el año 38. Él participó en la terminación de eso con un equipo que después le dieron, uno de los trabajos que le dieron el año 39 fue la reconstrucción en el sur. Hicieron estos edificios públicos, digamos el cuerpo bombero, los edificios públicos, los edificios municipales, mercados, hasta el mercado de Concepción. ¿Va adelante? Va, saltó y faltó una cuestión, pero no importa. Entonces ellos vinieron a trabajar a la zona sur y de ahí se incorporó Tibor Baine después al equipo que hizo la reforma de la escuela. La reforma de la escuela está del año 45, está muy orientada dentro de la experiencia de la Unión Soviética y del Bauhaus de Hannes May. Bueno, esta es una obra importante de concepción de la estación de Herreros, que es uno de los arquitectos también de la vanguardia del año 40 y tanto, después del terremoto. Bueno, eso ha sido intervenido ahora y está bastante cambiado, pero la idea general se mantiene. Sigamos. Esto es el edificio público edificios municipales de Chillán, de Weiner, Enrique Cooper y Ricardo Miller, que lo construyen allá. Incluso este edificio de acá central todavía no está ni terminado. Sí, además va a enterrar, yo creo que los 100 años, luego eso termina. Eso pasa bastante seguido aquí. Los edificios se dejan años sin terminar y después a veces los demuelen. Hay muy poca conciencia sobre la importancia que tiene la obra de los arquitectos y la obra hecha, digamos, la obra realizada para defender. Es una revista que editaba la Escuela Nocturna Obrero de la Construcción, que se creó en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile en el año 40, por ahí. Las creada justamente por arquitectos también de la vanguardia, de Pío Guzmán y otros que todavía están vivos. Esa revista es una revista de difusión, de ahí aparecen los planos de ese conjunto que se estaba construyendo en esa época, que, como te digo, no se ha terminado. Sigamos. Bueno, aquí hay una obra interesante también, que es el estudio de una pequeña manzana hecha por Enrique Guevara para ferrocarriles, la población ferroviaria. Y él me dibujó en un papelito, me dibujó la solución, hizo un bloque paralelo a Arturo Prat y el camino a Talcahuano, daré hasta el ferrocarril, la estación para allá, con dos conjuntos de casas, con sus patios interiores, sus áreas libres, etcétera, que está muy intervenido, pero ahí se ve más o menos como está actualmente en una foto que tomaba hace algunos años. Es una población que se hizo en los años 40. Digamos. Acá hay otro edificio importante también, que es la Intendencia de Concepción, de Aguilera, claro. Aguilera, que es uno de los arquitectos que trabaja en Concepción después del terremoto. Y allá está el mercado de Concepción, de 1942, de Weiner, Miller y Cooper, que ahora de hace tiempo está en veremos, porque incluso quieren demolerlo y hacer ahí un gran mall, seguramente como los que han hecho en otras partes, entre ellos con muy poco sentido, el que hicieron en Castro y en Puerto Montt, y también el que están haciendo en Santiago, sin considerar, digamos, una serie de factores que tienen que decidirse y estudiarse cuando se hace un conjunto de edificios tan importantes como eso, por los estacionamientos, por el impacto vial, el impacto ambiental, etc. Sigamos. Acá hay dos edificios también importantes de esa época, de los miembros de la vanguardia de la arquitectura, Santiago Aguirre y René Frey, que se instalan en Concepción. Ellos vienen a Concepción al otro día del terremoto, consiguen, gracias a Jorge Aguirre, que era sobrino de Pedro Aguirre Cerda, vienen en un tren, se instalan en Concepción a ayudar y Chillán a ayudar a la gente que está terremoteada. Y se quedan acá.
ahí aparece Santiago Aguirre en el frente, que construyen ese edificio, que es un edificio triplex. Triplex, son 3 pisos que tienen arriba y abajo un local comercial en el primer piso. Son edificios que son muy especiales porque están influenciados un poco por lo que llegaba de la arquitectura moderna en Europa, especialmente en la Unión Soviética. Ese edificio se mantiene todavía. Y este de acá es de Julio Ríos, que trabajó también con Santiago Aguirre, que hizo la lotería, al cual le pusieron arriba un cototo sin ninguna relación con el edificio, que lo ha perjudicado bastante. Pero ahí está el edificio, Julio Ríos, que estuvo trabajando aquí de esa época para adelante como unos 10 años, y al final fue profesor de la escuela nuestra. Digamos, aquí hay otro edificio del Hotel Bio Bio, del arquitecto Luz Sobrino, de los años 40, 44, el Palacio y los Tribunales de Torrealba, 1956, todas obras hechas después del terremoto del 39, digamos. Aquí de Jorge Aguirre Silva, de esa misma época, y una caja de empleados particulares de Eduardo Buchicarte, que trabajó con Santiago Aguirre, que después fue intervenido bastante malamente por unos amigos nuestros, Emilio Armstrong, que andaba en la onda del postmodernismo. No es de Armstrong, sino que Emilio Armstrong, claro, cuyo hijo está director de la Escuela de Arquitectura de Desarrollo. Y esto acá, de la Caja de Popular de Jorge Aguirre, que era sobrino de Pedro Aguirre Cerda, que participó en todos los trabajos de la época de la arquitectura de la vanguardia, decía adelante. ¿Llegamos? Bueno, al mismo tiempo en el país se había generado instituciones que construían, como la institución que construía las escuelas, que era la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que hace diferentes tipos de edificios, pero muy parecidos todos, en todas las ciudades de Chile, casi del norte a sur. Esto es Los Ángeles, que construyen 2 edificios, uno para escuela de niñas y otro escuela de hombres. Bonker y Aracena son los que trabajan en eso y son al mismo tiempo profesores de la escuela. Sigamos. Existe también la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, que construyen hospitales también por trabajo. Bueno, una cosa importante dentro del desarrollo de la arquitectura, como me había referido antes con la revista que hace Guieva el año 35, es la revista Arquitectura y Construcción, que surge el año 45 y dura hasta el año 52, 53. Ahí van difundiendo la arquitectura racional, que es lo que decía, funcional, que es lo que decían ellos, que era lo que ellos perseguían. Sigamos. Bueno, esto es el esquema del plan de reforma del año 45-46. Eso de acá, Tibor Weiner, que después que hizo el plan y que fue profesor de la escuela, lo llamaron de Hungría y fue a construir una ciudad allá, una ciudad que le llamaban una ciudad socialista el año 49. Y trabajó hasta el año 65, que se murió. Él había hecho su proyecto de final en el Bauhaus el año 29, claro, una ciudad socialista. Entonces lo llamaron cuando se constituyó las democracias populares en la Unión Soviética, en Europa del Este, lo llamaron a hacer esa ciudad socialista y esta ciudad se llamaba Stalin-Barov, que rápidamente, luego que se murió Stalin en 1953, le pusieron Dunay y Barov. Están hasta la coronilla con Stalin. Stalin había producido un montón de desastres desde el punto de vista cultural, etcétera, en todos esos países como Hungría, Checoslovaquia, Alemania, etcétera. Entonces el esquema general era, ahí dice, están los 3 puntos fundamentales: técnica, creación, naturaleza, material, que son las bases del esquema, que tiene que ver con este esquema que es el Bauhaus. Desarrollar esto ya es otro tema especial, ¿sigamos? Pero al mismo tiempo que se genera este tipo de arquitectura acá,
se produce otra cosa. Las colonias alemanas, apoyados en los sacerdotes, digamos, capuchinos, jesuitas, así como antes los jesuitas, construyen en la zona sur de Chile, donde estamos hablando, construyen iglesias, colegios, etcétera, y hay un cura, padre Bernabé Wulfsnecht, que era bávaro, que construyó una serie de edificios importantes como la iglesia de Panguipulli, con el edificio y hospital de los capuchinos en Panguipulli. Él hizo iglesias, etcétera, incluso una ciudad, un pequeño pueblo que está a continuación. ¿No? El siguiente. No, se saltaron los. Saltaste los. Bueno, estaba el plano de Ciudad García, que lo hace el padre Wulfsnecht y que construye, no solamente hace el diseño de la ciudad, del pueblo, digamos, sino que hace la iglesia, los edificios públicos, las casas, toda la construcción. Y era un curita, yo lo conocí, que estuvo como 30 años construyendo en Chile y trabajaba con una forma muy, muy, muy especial para que ustedes vean cómo se puede hacer arquitectura no solamente con los computadores o con otras cosas que nosotros usamos, sino que él tomaba una hoja de cuaderno de matemáticas, de cuadriculado, dibujaba la planta aquí, abajo dibujaba la fachada, a la derecha abatía la fachada oriente, o poniente, y a la izquierda también, y arriba también. Entonces tenía en una hojita de cuaderno, tenía todo, y tenía su equipo, gente, con ellos las construía. Así. Yo le pregunté de dónde había sacado esa idea. Me dijo que su padre era constructor, entonces él había aprendido mucho con su padre. Entonces tomaba cosas del padre, de las construcciones de Baviera, donde él había nacido, y se ponía muy contento cada vez que creía que hacía algo que se parecía incluso a las cosas que había hecho allá. Y esta media Walt Disney decía que encontraba que eran de valor las cosas. Así, era una persona muy elemental, así digamos, medio ingenuo, pero con mucha condición, mucha mano para hacer las cosas y para formar equipos, y se instalaba en un lugar después de hacer ese plano, y con esa gente, con ese equipo que tenía, construía la iglesia, la escuela, lo que fuera, y se trasladaba a otra parte. Entonces hay iglesias hechas por él en Coñaripe, en Cunco, al sur de Temuco, en Metrenco, hay un centro ceremonial, un centro de oración, que se ve a la pasada por el camino. Entonces, él también aporta ahí, aporta a la ciudad, aporta al país, digamos, esa experiencia que trae y en esas obras. Yo era partidario que le dieran el título de arquitecto honorario, por lo menos, no se murió y no se lo dieron. Esto es una revista que nosotros hacíamos en la escuela, en que se publicaban textos, del año 45 al 50, textos de arquitectura de la época de la vanguardia, de Hannes Mayer, de otra gente. Hicimos una serie de números de esa revista que se llamaba Nueva Edición. Sigamos. Acá hay un texto dedicado a la reforma en el año 45, es el número 6. Sigamos. Bueno, entonces la gente de mi generación, nosotros mismos, se reciben a fines de la década del 50 o a fines de la década del 40, o sea, ya el 50 mismo. Nosotros terminamos en el año 49, el 50 se empezaron a recibir la gente. Y el 51 me recibí yo y otra serie de gente de más o menos la misma época. Entonces, ellos construyen una serie de edificios como este, que ahí está en el estado que está. Este es un edificio para el teatro del sindicato número 6 del Loto Abajo, de Bravo, Gutiérrez, Fishman y Mannes, que se empezó a construir en el año 54, pero se acabaron los fondos y el edificio quedó en obra gruesa. Y está en ese estado, está todo rayado, se está tratando de conseguir fondos hace 50 años para terminarlo, pero no se ha podido terminar. Sigamos. Bueno, acá hay otro caso también dramático, que es el edificio FIUC, del Fondo de Administración de la Universidad de Concepción, que por el cual yo me vine a Concepción,
el año 56, y que sufrió para el terremoto, como se ve en esa foto que está a la derecha, sufrió para el terremoto en el último piso, y ahora hay un equipo de jóvenes arquitectos, dirigido por un arquitecto que trabajó conmigo en la Cormo, que construyó, que está a cargo de reciclar el edificio. Yo no sé bien qué es lo que va a salir de ahí, pero me decía el arquitecto que está a cargo del equipo, que era el que más respetó el edificio, digamos. Que es un edificio grande de 12.000 metros, de 11 pisos, que está en la plaza. Ahí era como estaba antes del terremoto, allá arriba. Sigamos. Entonces, bueno, esta es una obra que yo hice allá en Concepción, el año 59, 58, un concurso, ¿vale? El otro también fue un concurso, un mercado que está bastante mal tenido, bastante estropeado, y que yo estoy tratando de recuperarlo y de conseguir que lo declare monumento histórico, ¿no? Por la importancia que tiene su época, que tiene 50 años ya. Ahí está abandonado. Lo dividieron, una parte la dejaron a un servicentro, otra parte para una junta de vecinos. Hay una radio también que tiene que ver con la junta de vecinos y que está ahí abandonado. Yo estoy tratando a través del Colegio de Arquitectos de Concepción que se pueda recuperar. Tengo un video que lo vamos a mostrar al final. Vamos a ver, hecho el año 59, el video. Sigamos. Bueno, esto de aquí ya es del año 61, después del terremoto del 60, que es la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, llamó a un concurso, y nosotros con estos dos colegas, Alejandro Rodríguez y Javier Gutiérrez, lo ganamos, y se construyó. Bueno, ese edificio por lo menos se mantiene bien, se hicieron 3 proyectos, que los fuimos modificando, mejorando, yo creo, porque fue una buena oportunidad, se trabajó con buenos materiales, y los otros 2 colegas desaparecieron. Alejandro Rodríguez, un arquitecto detenido, desaparecido en el año 76, y Javier Gutiérrez murió en Bolivia, porque él era boliviano y vino a trabajar ahí, a Bolivia, por la revolución, después del 68, y ahí murió en la frontera porque se quiso venir a Chile cuando cayó el gobierno de Torres, que era el gobierno que ellos estaban apoyando. Entonces yo soy el único que queda de esos 3. Por eso me pidieron que fuera a presentar esa obra y pusieron el nombre de los arquitectos que no figuraban. Bueno, ese edificio tiene importancia porque es una de las obras en que logramos darle un sentido americanista, o sea, nosotros siempre queríamos hacer como una arquitectura propia, ¿sí? Una arquitectura americana, y en eso lo logramos hacer porque nos ayudó bastante el hecho que el gobierno de México destinó fondos para construir el edificio, destinó fondos para hacer un mural adentro, que lo hizo González Camarena, y ha ayudado permanentemente, incluso ahora está ayudando a la reconstrucción, a reparar el mural, que también estuvo afectado por el terremoto de hace poco, del 27 de febrero. Pero ahí está el edificio al inicio de la ciudad, del barrio universitario. Sigamos. Bueno, después de esta época, de esos años, en que Guevara había sido el gran gestor de la vanguardia de la arquitectura chilena, él se fue al sur, a Temuco, porque él era de Traiguén, y hizo varios planos reguladores. Él había participado también en el Ministerio de Obras Públicas, en la dirección de planeamiento, en la división administrativa del país, la división regional, de 1953 a 1958. Después que terminó el gobierno de Ibáñez, él se fue al sur y hizo varios planos reguladores de Traiguén, de Temuco, Loncoche, y construyó algunos edificios allá, ¿verdad? A continuación. Este edificio estaba en la calle O'Higgins, que es el centro español, que ahora no está. Lo vendieron un día, e instalaron ahí una de esos edificios de grandes casas comerciales, como el Insólito, qué sé yo, Falabella, cosas. Y no existe ya, lo echaron abajo.
Un día me encontré cuando fui a Temuco, yo quise verlo, lo había visto antes, había estado con Guevara mismo viendo el edificio, y me encontré que había desaparecido, lo habían... Por suerte Enrique había fallecido, así que no supo. Y allá otro edificio que hizo frente de esto casi, además trabajó en el estadio regional de Temuco y en los planos reguladores que mostré. Y murió el 76. Estos son obras de la época después del terremoto del 60, como el edificio de los tribunales, arquitectos, esos son de mi generación también. Colegio Médico de Gutiérrez y Rodríguez, este mismo arquitecto Gutiérrez, que se fue a Cuba el año 61 a trabajar en Cuba, y hizo allá una ciudad Sandino, en Cuba, que es la ciudad tabacalera. Y después se vino a Chile para ir a Bolivia, y ahí en Bolivia lo mataron. Entonces, en la ciudad Sandino, que está en Cuba, le han puesto el nombre de él a una calle principal. Allá hay la escuela Alsacia, de la Costanera, que me tocó hacerla a mí en el año 63, inauguró ese año. Sigamos. Bueno, acá hay otro edificio de la época, de la gente de la vanguardia también, que se empieza a sobreponer la obra de la gente de la vanguardia con las obras en nuestra generación. Y estos hombres, Borges Suárez, construye, y Bermejo, no sé por qué no aparece, ¿no? Construyen este edificio en Chillán, el edificio de la Copelec, que también está como en el aire porque quieren demolerlo, porque los dueños no les sirve el edificio ya, entonces quieren demolerlo, diciendo que es un edificio de valor patrimonial. Por suerte, los arquitectos de la Universidad Central en Santiago consiguieron declararlo monumento nacional y no lo pueden echar abajo. Pero lo pueden abandonar y así el edificio desaparece. Bueno, esas son las malas experiencias que tenemos los arquitectos. Bueno, ellos se murieron los tres, así que no saben lo que ha pasado, pero ahí está el edificio abandonado. Esos dibujos son dibujos de un libro que yo hice, que está por ahí, lo podría mostrar para ya pasarlo. Un libro que yo hice sobre la arquitectura chilena, que se llama La Arquitectura de Chile Independiente, que lo editaron en la Universidad de Biobío en el 2007. Entonces yo lo ilustré con 200 dibujos, son 400 páginas, entraron con 200 dibujos. Y lo editó la Universidad de Biobío en el 2007, después de un montón de años, porque yo lo había escrito el año 74, 73, 74. Pero al final lo publicaron. Sigamos. Acá hay edificios también de Concepción, este es del mismo grupo, Gutiérrez, Rodríguez, 65, acá de La Barca y Aptecar, Julio Ramos Lira, otros arquitectos de la generación nuestra, casi todos son de la Universidad de Chile, egresados de la Universidad de Chile. Está Aptecar también, pero aquí creo que hay un hijo del que trabaja hace plazo. No lo conozco. Sigamos. Este es un edificio también de la generación del 50, de Ángela Schweitzer, un arquitecto. Cuando yo entré a la escuela ya estaba unos 2 o 3 años más adelante. Ella se ganó un concurso para hacer la municipalidad de Valdivia, que así está. Todavía no han terminado una parte, todavía no se ha terminado. Y sucedió una cosa bien especial. Este edificio a los valdivianos no les gustaba para nada. Pero un día apareció Leopoldo Casteo, lo encontró muy bueno el edificio, habló maravillas de él. Entonces los valdivianos empezaron a encontrarle gusto, a encontrarle que era un edificio importante. Y ahí está el edificio, cerquita del río, el río está para acá, frente casi al hotel, que lo cambiaron también. Sigamos. Esto es parte de los colegios regionales. En esta época, la gente de mi generación tuvimos más oportunidades para hacer arquitectura que las generaciones anteriores, porque existían entidades como los que nos referían antes, la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, la Sociedad Constructora de Establecimientos Hospitalarios, la Caja de la Habitación. Después se hacen los concursos para los colegios regionales que generan la formación de diferentes universidades. Este fue el Colegio Regional
de la Universidad de Chile en Talca, que hoy día es la Universidad de Talca. Esta es la Escuela de Arquitectura. Y aquí pasó una cosa bien especial también, que otra experiencia. Este edificio se quedó dentro de lo que es la Universidad de Talca, evidentemente. Y ahí instalaron la Escuela de Arquitectura. Pero los arquitectos de ahí, por su cuenta, le hicieron una serie de reformas a este edificio. Y hace no mucho tiempo, el año pasado, apareció una niña haciendo un trabajo. Me fue a entrevistar y yo le pregunté, ¿cómo están? Porque ella venía de Talca. ¿Cómo están las obras? No, la universidad está bien. Desgraciadamente, dice, el único edificio que tuvo problemas fue la Escuela de Arquitectura. Porque le habían hecho cambios adentro, habían echado a perder la estructura, digamos, y ahora estaban tratando de recuperarla. O sea, ahí se ve también acción de gente que se pone a intervenir edificios sin estudiarlo realmente y genera este tipo de problemas que lo destruyen los edificios en vez de recuperarlos. Digamos. Esta es una obra importante en Temuco de un compañero de curso mío, Jorge Bauman con Furcade, que es la intendencia, que está en la plaza. Es una de las últimas obras que él hizo. Digamos. Bueno, luego de ese periodo, vienen las obras que se hicieron en Concepción del 70 al 73, de las cuales aquí vamos a ver lo que está cerca de aquí, que es la población Paicabí, que es de la década del 60, fines del 60, de la época del gobierno de Frei, que después se continúa al frente con lo que nosotros hicimos con la CONMU en el año 70-76. Sigamos. Bueno, en esta época surge también una revista importante, que es la revista AUCA. O sea, ustedes, si han hecho algún trabajo, únicamente, podrán ahí ver que es un receptáculo de todo lo que se hizo esos 20 años, del 65 al 85, está todo lo que se hizo de construcción está en esa revista. Ese fue el resultado de otro problema que hubo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Chile, en que se generó un movimiento de contrarreforma en 63, y los arquitectos que eran reformistas, que dirigían la escuela, la universidad y la escuela y la facultad, presentaron su renuncia para presionar al rector de la universidad, y le aceptaron a todos la renuncia, incluso al decano que dirigía, que era Juan Martínez Gutiérrez, nada menos, el primer Premio Nacional de Arquitectura, y se tuvieron que ir todos de la escuela, como 70 arquitectos, profesores, ayudantes, jefes de taller, y fundaron la revista AUCA, el año 65. ¿No? Acá hay otra obra del 69 que construyeron en Concepción, en la plaza, y allá también de otro arquitecto de la generación mía, 50, el edificio Rengo, que está en Rengo, esquina San Martín. Tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, tenía un nombre mapuche, pero no me acuerdo, digamos. Bueno, de esta época es esta obra, que es el edificio de la administración de ASMAR en Talcahuano, que yo me la gané en un concurso antecedentes. Y son dos cuadrados, un cuadrado chico y un cuadrado grande, unidos por la zona de escalera de comunicación. Eso está en la bahía ahí, donde está ASMAR, los astilleros. No le pasó nada. Los astilleros tuvieron problemas en otras partes, pero el edificio no le pasó ninguna cosa. Y está fundado sobre pilotes de 20 metros de alto, que se empezaron a construir en la época de la Unidad Popular. Ahí se ve de frente. Son dos cuadrados. Toda esa parte de allá estuvo muy afectada por el tsunami, el terremoto que afectó Talcahuano, etc. Sigamos. Entonces, en esta época, el año 70, surgen las delegaciones de CONMU. La CONMU se reestructuró el año 70, que había partido con el gobierno de Frei, y se crea las delegaciones de Valparaíso, de Santiago y de Concepción. Y en Concepción nosotros hicimos una serie de conjuntos habitacionales que están aquí, con estos arquitectos. Ramón Jofré, Eduardo Ortiz, que se murió, Manuel Carrasco también está muerto, Bardones, Río Seco, Moebius, y yo que estoy ahí, que era el jefe.
era el delegado de la cosa. Sigamos. Aquí hay un conjunto en Penco, edificios, una manzana que conseguimos, con un casino que está a la orilla del mar, entre la línea del tren y el mar. Está bastante mal mantenido. Estas son fotos actuales. Sigamos. Aquí a la orilla del río está la remodelación costanera, también de esa época. Lo que está marcado son los edificios. Ahí están las fundaciones. Un terreno muy especial, por tal orilla del río. Hubo que hacer un sistema de pilas, que le llaman, para poder fundar sobre eso, hacer una losa y luego construir eso. Está bastante cerca donde estaba el edificio de borde del río que se cayó. ¿Sigamos? Acá en Talcahuano, ahí hicimos también un conjunto de edificios. La torre que está allá, a la esquina, donde estaba la iglesia. Se hizo también la catedral, que se hizo un concurso, se construyó, que está ahí. Este es Paicaví, no, este es Lota Alto, conjunto habitacional grande de 400 y tantos departamentos, con dos tipologías distintas. Este es ya una tipología diferente, que es lo que está ahí cerca de la estación de terminal de buses, la plaza Acevedo. Y se ve la plaza, se ve por donde pasa uno cuando va al terminal. Sigamos. Esto es Paicaví, los bloques que construimos nosotros al sur, claro, del conjunto que he hecho en la época de Frey, que es Paicaví. Y ahí se hizo un edificio que está en la esquina de acá, que fue un prototipo que se hizo al final y que lo construyó un arquitecto Mardones, que después con él se armó un conjunto, que era la idea, el conjunto habitacional que está a continuación. Sigamos. Que está en Serrano, esquina de Los Carreras. Que es el mismo prototipo que se armaba juntando varios y se formaba un conjunto continuo de edificios. Sigamos. Esto en Los Ángeles, la sociedad Cormular, aquí allá, construyó un teatro, se hicieron 2 edificios. Y en todas las capitales de las provincias nosotros tratamos de construir edificios y logramos hacerlo. En Leu, que es una capital de Arauco, hicimos también un conjunto que por ahí está. Eso es en Los Ángeles. Era un conjunto más grande, pues alcanzaron a construir 2. Digamos. Esto es en Chillán, Slayer se llamaba este conjunto habitacional, Slayer. Ahí se ve un grupo, un prototipo distinto. Hicimos 4 prototipos diferentes que los fuimos cambiando, mejorando con el tiempo. ¿Sigamos? Esta es la torre que hicimos allá en Chillán. Hicimos una en Concepción y otra en Talcahuano. Esta, la de Concepción, la echaron abajo. Dijeron que que no se podía mantener. Desgraciadamente, como decía adelante yo, aquí ha habido problemas con los terremotos. Y yo supe que el edificio estaba afectado, pero no dejaban entrar a nadie. El Ministerio de Obras Públicas formó una comisión de demolición, unos arquitectos con los cuales ya hablaba por teléfono, le decía. Sí, le dije, yo no me he dedicado nunca a demoler, me he dedicado a construir, le decía. Peleando con ellos. Pero llegaron y demolieron nomás el edificio. Dijeron que había sido afectado por la rotación, se había desarmado. Después yo me fui a Los Ángeles y ahí había un concurso y lo ganamos con Ronald Ram, que había sido alumno mío. Aquí se ve muy deformado. Es el edificio consistorial, que está ahí en la plaza. También a este edificio, que estaba hecho sobre la base de pilares, de muros, digamos, de una estructura, digamos, de pilares y vigas, marcos rígidos. Los rellenos, que eran rellenos nomás, se afectaron por el terremoto. Y también pensaban que había que demolerlos. Nada que ver, pues si son rellenos nomás, se rayan los rellenos y se acabó el problema. Pues no hay todavía una conciencia clara cómo proceder en el caso de los terremotos. Y yo creo que, le decía el otro día a los colegas,
que uno de los temas que podrían discutir aquí, conversar ustedes en estas reuniones que están haciendo, invitando a gente de afuera, discutir este tema de los terremotos. Porque mañana va a haber otro terremoto, o pasado mañana, entonces, y no tenemos claro todavía cómo proceder. Entonces, hay que tener claro de una vez por todas qué hacer con los edificios patrimoniales que no tienen refuerzo de hormigón armado, con los edificios que tienen refuerzo de hormigón armado a principios del siglo, que recién se aplicaban las normas que se usaban en Alemania y en Francia, y después, cuando se empezaron a aplicar ya en Chile, y por eso no hubo tanto desperdicio de gente en el terremoto del 39, porque había varios edificios que estaban reforzados ya por las leyes, de acuerdo con la Ordenanza General de Construcción que se creó en el año 33 a raíz del terremoto de Talca del año 28. Entonces, es importante poder definir una política clara. Esta es una revista que teníamos con Guevara, que queríamos hacer, que yo hice 9 números entre el año 74, 78, no, casi el 80, sobre arquitectura. Pero él se murió antes que hicieron la revista, pero yo hice esos números, 9 números, digamos. Estos son de los arquitectos detenidos desaparecidos. Lo que pasó que con el golpe de Estado, la generación nuestra fue la más afectada. Fueron 70 arquitectos que se fueron del país, y de los cuales, de esos arquitectos reprimidos por el gobierno que vino a continuación de la dictadura, 9 fueron detenidos desaparecidos. Ahí hay uno que era profesor nuestro, gran profesor, que creó el Instituto de Edificación Experimental de la Universidad de Chile, una revista muy buena, y que desapareció. Lo hicieron desaparecer. Igual que hicieron desaparecer a Alejandro Roca. Entonces, un libro que escribieron en Santiago varios colegas, especialmente mujeres arquitectos, sobre 8 arquitectos de la memoria. Pero son más, son como 10, digamos. Bueno, hay una cosa interesante que yo quería mostrarles, que son los edificios que se están construyendo en Ralco. Ralco es una comuna que está a la cordillera de Los Ángeles, en la comuna Pehuenche, le dicen. Y ahí hay un equipo de gente, de arquitectos de la Universidad del Biobío, ex alumnos de la Universidad del Biobío, que han construido varios edificios interesantes, como esta que es la municipalidad, en madera, usando la piedra del local. Sigamos. Ahí se ve por dentro, por detrás. Han hecho la municipalidad, la biblioteca, un centro de salud, toda una familia, por lo menos, que está trabajando en eso. Navarrete con su hijo y su nuera han construido esos edificios, y en Santa Bárbara también. Entonces yo quería mostrarlo, y este es un edificio que es de esa misma época, pero no hecho por ese grupo de gente, sino que por el grupo de Víctor Lobo, que era decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Desarrollo, que ahora es intendente, ¿no? Digamos que es un museo que hay ahí, bastante interesante. Valdría la pena que ustedes fueran a verlo. Está como a 150 kilómetros de Concepción, todo eso. La plaza, diseñada por Víctor Lobo también, con sus hijos, tienen 3 hijos arquitectos. Digamos. Hay un jardín infantil también, están todos esos formando un conjunto. Yo no tengo, desgraciadamente, una foto de conjunto así. Esa es la biblioteca municipal. Esta es la idea de incorporar al diseño los elementos de la cultura mapuche. Que lo incorporaron y también en la municipalidad, los accesos, el gran fogón, y aquí también en esta casa de la caja de acogida de las mujeres que van al hospital a tener sus hijos y que no tienen dónde estar, que las tienen un tiempo ahí. Eso es lo que yo quería mostrarles a ustedes. Aparte de eso, queremos mostrar un video que se puede ver mientras ustedes, si quieren, hacer cualquier pregunta y yo trato de contestar. Se ofrece la palabra.
No hay nada que pregunten ¿Aló? ustedes. Me parece raro. Yo estuve el año antepasado, estuve dando una charla en la Universidad Autónoma del Sur. Y los alumnos me preguntaron una serie de cosas. Yo les dije que me parecía curioso que los alumnos no se manifestaban. Fue antes del movimiento del año pasado de los estudiantes. Porque le dije yo, la única manifestación que yo he encontrado de los alumnos es la de los pingüinos del año 2006. Y después, como que no pasa nada. Y eso me parece raro, digo, que los alumnos frente a la realidad, a la situación de la época, no se manifiestan. Esta película es una película, ¿verdad? Yo la pasé a un video de 1959, cuando se estaba terminando el edificio del mercado Lorenzo Arena, que era del año 58. Esa película tiene 50 años. Entonces, una colega, Sergio Bravo, que es cineasta además, importante, documentalista, hizo esta película y él se impregnó un poco del barrio, porque el objetivo del mercado era para
Ya, ahí terminó. Hola, buenas tardes. No quería que nos contara un poco del conflicto en Chile entre el movimiento moderno y el posmoderno. ¿Cómo? El conflicto entre el movimiento moderno y el posmodernismo. ¿Qué es lo que pregunta? Mira, yo estoy medio sordo, estoy bastante sordo. Entonces, no logro escuchar bien. Me falta todavía un audífono, me lo tienen que dar, pero tengo un audífono. El conflicto entre el movimiento moderno y el posmodernismo. ¿Cómo? El conflicto entre el movimiento moderno, la arquitectura en Chile, y el posmodernismo en Chile. Ah, claro. Bueno, el posmoderno fue un movimiento que surgió después del año 70. Coincidió con eso, que refleja un poco lo que se quería hacer en el año 70, volver para atrás. Había gente que consideraba que la arquitectura moderna que se hacía en Chile no correspondía acá, que se habían importado sin haberla madurado. Entonces incluso Cristian Fernández Koch, que es un arquitecto, se puede decir de la misma época mía, pero de la Universidad Católica, él era partidario de que se reconstruyera en Chile la arquitectura de acuerdo con el neoclásico. Con el neoclásico. En cierta forma. Y otro con el barroco, que también era una idea que tenía un profesor nuestro, Roberto Dávila Carso, que fue los que participaron en la gestación de la arquitectura neocolonial. O sea, hubo en ese periodo una serie de contradicciones y movimientos contradictorios como el posmodernismo, que tuvo muy poco porvenir, muy poco tiempo de desarrollo, y que prácticamente no dejó obra importante. Entonces, el movimiento moderno siguió construyendo, siguió haciéndose obra hasta principios de este siglo, 2010, como se ve en ese libro que citaba antes yo de Abraham Chapira, que construyeron 50 años de arquitectura en Chile, de 1950 al 2000. Y gente de mi generación, como la gente del grupo Tau, que construyeron la remodelación Paicaví, la segunda etapa, como la población en Santiago, la población de la Villa Olímpica y otra serie de edificios. Ellos siguieron haciendo arquitectura moderna hasta fines del siglo XX. Nosotros también, el grupo Vela Arquitectos, Coaces, Gallero, Medina, construyeron la arquitectura moderna hasta la época del edificio del Diego Portales, que ahora se llama GAM, que lo están recuperando, y lograron superar el posmodernismo. El posmodernismo, que como digo, fue una tendencia muy corta que tuvo bastante poco porvenir y bastante poca importancia. ¿Qué más? Sí. ¿Me escucha ahora sí? Ya. Primero que todo agradecerle, creo que es motivante para nosotros como jóvenes profesionales conocer a alguien que tiene semejante trayectoria como la que tiene usted. Y mi pregunta va relacionada... ¿Me escucha ahí mejor? No. A ver, explícame. Primero que todo quiero agradecerle. Quiero agradecerle por su semejante trayectoria. Es motivante para nosotros conocer a alguien que tiene tantos años en el rubro. Y mi pregunta va relacionada con si usted tiene o cuál sería su reflexión respecto a los problemas desarrollados por la arquitectura moderna y la arquitectura social, como por ejemplo la remodelación Paicaví, para la arquitectura que podríamos nosotros llegar a proponer para ese tipo de problemáticas. Muchas gracias. La pregunta es bastante larga y complicada. Lo que pasa es que
nosotros en el año 70, digamos, o sea, de la década del 60 para adelante, lo que los arquitectos han querido hacer es representar en la arquitectura, digamos, una idea de país, una idea de país moderno, que la modernidad en Chile, algunos piensan que viene del año 27 para adelante, otros dicen que viene del año 91, de la época de Balmaceda. Yo creo que de ahí empieza a aparecer la modernidad. Entonces, hay un proyecto de país que se quiere expresar en las obras de arquitectura y urbanismo. Y en las obras de arquitectura y urbanismo que nosotros hicimos en las ciudades, como Concepción, Chillán, etcétera, tratamos de generar nuevas estructuras que fueran como prototipos del desarrollo de una nueva ciudad, ¿ah? con esa idea de país, que era bastante pretencioso, difícil. Pero yo creo que todavía esa idea de país es posible que se pueda desarrollar, porque incluso el gobierno ha nombrado una comisión en Santiago para generar una nueva política de desarrollo urbano. Política de desarrollo urbano donde debían estar estipuladas, digamos, las condiciones para reconstruir las ciudades, para construir una ciudad nueva, estructurar la ciudad. Y yo espero bastante de eso, que se pueda llegar a concretar en obras importantes una nueva política de desarrollo urbano que tiene que ver inmediatamente con la política de las municipalidades. Las municipalidades son los organismos importantes que no tienen la acción que debían tener, porque no son participativas, son que nada representativas. Las municipalidades son representativas, los alcaldes consideran que prácticamente su ciudad es una especie de fondo y hacen lo que quieren con ella. Entonces, sobre todo lo veo en ese nivel yo allá de Los Ángeles, que estamos más cerca del campo. Entonces, no hay posibilidad, no ha habido posibilidad de hacer algo sobre eso, pero yo creo que se puede con el tiempo, y espero que con esa comisión se pueda hacer algo en ese sentido. Yo escribí un artículo que se lo estaba ofreciendo mandárselo a la profesora, que lo mandé al diario, lo publicaron allá, pero no sé si lo irán a publicar aquí en la revista NOS, que también me lo pidieron. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre eso, sobre la convivencia en la ciudad, qué es lo que genera la vida de la ciudad y qué es lo que está muy mal traer. No hay una estructura urbana clara. Cuando yo mostraba antes la división cuatripartita de la ciudad, se generaban 4 barrios. Ahora no. Lo que se hace se construyen poblaciones, pero no son barrios. Son poblaciones, son sumas de casas que no tienen el carácter del barrio y no van estructurando en la ciudad, sino que son sumas de casas que no tienen esa función que es súper importante de poder reconstruir las ciudades sobre nuevas bases. Entonces en eso yo estoy preocupado, por eso escribí ese artículo y me parece que es un tema importante para... Muchas gracias. Yo me tengo que ir porque tenemos que tomar el bus, así que lo voy a dejar. Gracias. ¿Nos vamos? ¿Ah?